En este video veremos el unboxing y la review de la nueva wallet de Elipal, la Elipal Titan 2.0. Abrimos la caja y lo primero que vemos es la Elipal Titan 2.0. Aquí tenemos el manual de instrucciones. Dos cartulinas para copiar nuestra frase de recuperación junto a un plástico protector para la pantalla. La base con la que vamos a cargar y actualizar nuestra Elipal Titan. Un cable USB tipo C que únicamente se utiliza para cargar la wallet. Recuerden que las wallets de Elipal son completamente air-gapped, lo que quiere decir que no tienen ningún tipo de transmisión de datos con cable, Bluetooth o Internet. Y por último, una memoria microSD, la cual se utiliza para actualizar la wallet. Este sería todo el contenido de la caja. Antes de configurar la Elipal Titan 2.0 por primera vez, es recomendable cargar la batería. Para esto necesitamos la base y el cable USB tipo C. Abrimos la base. Conectamos el cable, conectamos la wallet y la dejamos cargar un rato. Una vez cargada nuestra Elipal Titan, encendemos la wallet, seleccionamos el idioma, en mi caso español, y ahora debemos descargar la app de Elipal en nuestro teléfono. La aplicación de Elipal sigue siendo la misma que para la Elipal Titan 1.0 y para la Elipal Titan Mini. Como yo ya la tengo instalada, simplemente la voy a actualizar. Pero como pueden ver, ya tengo una wallet configurada, mi Elipal Titan Mini, con algo de saldo. Si no has visto el video de esta wallet, te lo dejo por aquí. Volvemos a la Elipal Titan 2.0. Presionamos en siguiente y tenemos varias opciones: crear una nueva wallet, recuperar una wallet vía seed phrase o importar una cuenta. Para este tutorial voy a crear una nueva wallet. Escribimos el nombre de la cuenta y establecemos una contraseña. Presionamos donde dice crear cuenta. La Elipal Titan nos muestra un mensaje que dice que la cuenta se ha creado exitosamente y que por favor hagamos una copia de la frase semilla. Presionamos donde dice copia las palabras de la seed phrase y nos muestra una serie de advertencias, como que las palabras semillas son importantes para la seguridad de tus activos y si la pierdes nunca podrás recuperar tus activos. Las palabras semillas no se guardan ni exportan desde Elipal, y esta es la única oportunidad que tenemos para hacer una copia de seguridad, y que por favor hagamos la copia de seguridad de la frase semilla en un lugar seguro y sin cámaras. Marcamos todas las advertencias y presionamos donde dice guardar ahora, y aquí nos muestra la frase semilla, la cual copiaremos en una de estas cartulinas incluidas con la wallet. También, y mucho más recomendable, podrías utilizar una Elipal Seed Phrase Steel, el cual es un soporte metálico súper resistente para proteger tu frase semilla del agua, fuego, etc. La mía está un poco amarillenta ya que hice varias pruebas de resistencia con ella, las cuales puedes ver en el video que te dejo por aquí. Y aquí tenemos todas las letras con las que vamos a realizar la copia de seguridad de nuestra frase semilla. Bien, copiamos nuestra frase semilla. Una vez copiada la frase semilla, presionamos en siguiente y debemos comprobar la posición de algunas de las palabras para asegurarnos de que hemos copiado correctamente nuestra frase semilla.
Presionamos en verificar frase semilla y listo. En la siguiente pantalla debemos seleccionar las criptomonedas o tokens que queremos utilizar en nuestra wallet. Para este tutorial voy a deseleccionar todas y solo agregar unas pocas. Presionamos en OK y ya hemos creado nuestra wallet. Si presionamos en el engranaje, podemos cambiar el idioma. Configurar un patrón para bloquear la pantalla y el tiempo de bloqueo de la pantalla. Aquí en actualización busca actualizaciones disponibles en la memoria microSD y en acerca nos da información sobre el dispositivo, versión del firmware, etc. Si presionamos sobre este icono, podemos sincronizar la wallet con la aplicación del teléfono. Presionamos aquí y la Helipal Titan 2.0 nos muestra una serie de códigos QR, los cuales debemos escanear con el teléfono. En la app presionamos sobre el icono de Wallet, presionamos en Añadir una cuenta y presionamos en Connect to Cold Wallet. El teléfono comienza a escanear los códigos QR de la Helipal Titan y listo, ya hemos vinculado nuestra Titan con la app de Helipal. Aquí en el icono de Wallets podemos gestionar las wallets que tenemos y seleccionar la que queramos utilizar. Ahora, para recibir criptomonedas podemos utilizar la app de Helipal, la cual genera un código QR con la dirección para recibir fondos, o podemos generar el código QR con la dirección de recepción directamente desde la Helipal Titan 2.0. Si se fijan, es la misma dirección. Y como tengo la wallet desde la que voy a enviar fondos en el mismo teléfono, voy a escanear el código QR directamente desde la Helipal Titan. Así que presiono en Bitcoin, enviar, el máximo, escaneo la dirección generada por la Helipal Titan 2.0, presiono en siguiente, en confirmar y aquí podemos ver que la transferencia está en proceso. Mientras llegan los bitcoins, vamos a ver qué diferencias hay entre la Helipal Titan 2.0 y la Helipal Titan 1.0. La primera diferencia es que la 2.0 cuenta con un elemento seguro EAL5 Plus. Este elemento seguro se encuentra en la Helipal Titan 2.0 y en la Helipal Titan Mini, pero no en la primera versión de la Helipal Titan. Esto no quiere decir que la primera versión de la Helipal Titan no sea una wallet segura, simplemente que han incrementado la seguridad en la nueva versión. También se ha incrementado la sensibilidad de la pantalla, se ha acelerado el procesamiento, optimizado el consumo de energía, tiene una textura lujosa y suave, está hecha con materiales de alta gama y tiene mejoras en la calidad del display. Y aquí tenemos las principales ventajas de utilizar cualquiera de las wallets de Helipal, los cuales son el concepto de air gapping junto con un diseño que no se puede desensamblar, ya que si intentas desensamblar una de estas wallets se terminará dañando, quedando completamente inutilizable. Y lo que comentaba al principio, que sea 100% air gap, quiere decir que esta wallet opera sin estar conectada a ninguna red, eliminando los ataques de hackers. Y es por esto que digo que el primer modelo de la Helipal Titan también es muy seguro. Si comparamos ambos modelos de la Helipal Titan, podemos ver que son muy parecidos. Sí es cierto que la Helipal Titan se siente un poco más suave y de mejor calidad, pero si les soy sincero, ambas wallets tienen muy buena calidad de fabricación. Y como pueden ver, la diferencia de calidad de las pantallas es muy notorio. También la sensibilidad al tacto ha mejorado muchísimo. Ahora voy a realizar una prueba de inicio para medir la velocidad de arranque de ambas wallets. Y como pueden ver, la Helipal Titan 2.0 es muchísimo más rápida. Y si comparamos la calidad de las pantallas de las tres wallets,
podemos ver que la calidad de la pantalla de la Elipal Titan 2.0 es muy superior. En segundo lugar tenemos la pantalla de la Elipal Titan Mini, que se ve bastante bien, y en tercer lugar tenemos la pantalla de la Elipal Titan 1.0. Otra cosa que me parece bastante interesante de la Elipal Titan es que podemos agregar más cuentas. Al presionar en agregar cuenta, nos aparecen las mismas opciones que teníamos al principio cuando creamos la primera cuenta. Es decir, podemos crear una nueva cuenta, recuperar de una frase semilla o importar una cuenta. Si presionamos en crear una cuenta, podemos crear una segunda cuenta con su respectiva frase semilla, completamente independiente de la cuenta que creamos anteriormente. Básicamente es tener dos wallets en una. Al escribir el nombre y la contraseña de esta segunda cuenta, nos aparecen las advertencias de la frase semilla y aquí tenemos la frase semilla de la segunda cuenta. Copiamos y comprobamos la frase semilla y listo, aquí tengo la segunda cuenta. Ahora vamos a vincular esta segunda cuenta siguiendo los pasos que hicimos anteriormente. Y aquí tenemos la segunda wallet de prueba de la Elipal Titan 2.0. Comprobando los bitcoins que hemos enviado hace un rato, podemos ver que la red está extremadamente lenta, por lo cual he enviado algo de Ethereum para poder hacer las pruebas de recepción y envíos de fondos. Una vez con los Ethereum en mi Elipal, presionamos en Send, ponemos la cantidad de Ethereum que queramos enviar y en Address coloco la dirección de la wallet de destino. Copiamos la dirección y la pegamos en la app de Elipal. Podemos seleccionar las comisiones de red que queremos pagar. Mientras más paguemos, más rápido llegarán los fondos, pero como no tengo prisa, voy a seleccionar Low y presionamos en Submit. Aquí podemos ver los detalles de la transacción. Y ahora tengo que escanear este código QR con la Elipal Titan 2.0. Presionamos donde dice firmar, ingresamos la contraseña de la cuenta y ahora escaneamos este código QR. Nos muestra un aviso de seguridad que nos dice que verifiquemos cuidadosamente que los detalles de la transacción son correctos para evitar la pérdida de activos. Presionamos en OK. Aquí nos muestra los detalles de la transacción en la pantalla de la Elipal Titan 2.0. Presionamos en OK y ahora debemos escanear la pantalla de la Elipal Titan 2.0 con nuestro teléfono. Escaneamos y nos dice que los fondos han sido enviados. Podemos ver que la transacción está en proceso. Pasados unos minutos la transferencia ha sido exitosa y si volvemos a la Trust Wallet podemos ver los Ethereum que hemos enviado. Realmente me ha encantado esta wallet. La calidad de los materiales y la pantalla hacen que todo el proceso de envío y recepción de fondos sea mucho más agradable. Sin duda una gran mejora con respecto a la Elipal Titan 1, la cual va a seguir siendo soportada por Elipal y la app. Pero eventualmente se dejará de fabricar y únicamente estará disponible la Elipal Titan 2.0. En la descripción te he dejado un enlace con la página oficial de Elipal por si estás interesado en comprar una de estas wallets.